Imagina por un momento que algo imposible acaba de suceder en el espacio. Un objeto interestelar, viajero solitario del cosmos, ha violado las leyes más fundamentales de la física frente a nuestros ojos. Y lo más perturbador no es lo que hizo, sino lo que no dejó detrás. Estamos hablando del cometa 3I Atlas, un visitante del espacio profundo que está sacudiendo los cimientos de todo lo que creíamos saber sobre el universo. Porque este objeto perdió literalmente miles de millones de toneladas de masa en cuestión de días. Según cada cálculo, según cada ecuación que conocemos, pero cuando los telescopios más avanzados de la humanidad buscaron la evidencia de esa pérdida colosal, encontraron el vacío absoluto. Nada. Ni una cola de cometa brillante, ni plumas de gas resplandeciente, ni siquiera polvo flotante. Solo silencio cósmico y un objeto que desafía cada predicción científica. Y no estamos hablando de especulaciones de Internet ni teorías de conspiradores nocturnos. Esto viene directamente del escritorio de Avi Loeb, astrofísico de Harvard, una mente que ha dedicado 50 años a descifrar los secretos del cosmos. Un hombre que ha visto miles de cometas, que ha estudiado cientos de objetos interestelares, que conoce las matemáticas del universo como la palma de su mano. Y por primera vez en su larga y distinguida carrera, ha pronunciado 3 palabras que los científicos de élite raramente admiten en público. No lo entiendo. Esas 3 palabras están resonando en laboratorios de todo el mundo. Porque cuando alguien de su calibre confiesa perplejidad, cuando un maestro del cosmos levanta las manos, significa que estamos ante algo que trasciende nuestra comprensión actual. Algo que no encaja en ningún manual. Algo que podría reescribir la ciencia tal como la conocemos. Entonces, ¿qué demonios está pasando con el 3I Atlas? ¿Por qué un objeto que debería comportarse como cualquier cometa ordinario está haciendo exactamente lo opuesto? ¿Por qué las matemáticas más básicas predicen una cosa y la realidad nos muestra otra completamente diferente? Y la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta pero que está en la mente de todos, ¿qué significa esto para nosotros? Porque este no es un objeto lejano observado con curiosidad académica, este objeto se está acercando. Se está acercando directamente hacia nosotros. Y el 19 de diciembre, apenas días antes de la Navidad, estará más cerca de la Tierra de lo que jamás ha estado. Y nadie, absolutamente nadie puede predecir con certeza qué revelaciones traerá ese encuentro. Déjame llevarte al corazón de este enigma. Porque lo que está sucediendo ahora solo cobra sentido cuando comprendes la secuencia completa de imposibilidades que se han acumulado. El 29 de octubre de 2025, el 3I Atlas alcanzó su perihelio, ese punto crítico en su órbita donde pasa más cerca del Sol. La distancia fue de 203 millones de kilómetros. Para nosotros suena como una eternidad, pero en el teatro cósmico es como rozar la superficie de una estufa ardiente. A esa distancia la radiación solar bombardea al objeto con 770 vatios por metro cuadrado. Es una cantidad brutal de energía, suficiente para hacer que cualquier hielo en su superficie explote en vapor instantáneamente. Cuando un cometa experimenta este bombardeo solar, sucede algo espectacular. El hielo no se derrite gradualmente como lo haría en la Tierra, se sublima. Salta directamente de sólido a gas en una transformación explosiva. Y cuando esto ocurre a la escala que debería estar sucediendo en el perihelio, crea una de las vistas más magníficas del sistema solar, la cola cometaria. Esa pluma luminosa de gas y partículas que se extiende por millones de kilómetros, iluminada por el Sol, visible incluso desde nuestros telescopios modestos en la Tierra. De hecho, los observatorios que monitoreaban al 3I Atlas durante su perihelio detectaron algo prometedor. El objeto se iluminó dramáticamente. Se volvió aproximadamente 5 veces más brillante de lo que había sido en el espacio profundo. Inicialmente, esto parecía confirmar todo. Sí, este objeto se comportaba como un cometa normal. Estaba siendo cocinado por el Sol. Estaba liberando material. Estaba haciendo exactamente lo que predice toda nuestra física. Pero entonces, los científicos notaron algo que heló la sangre en sus venas. El 3I Atlas se volvió azul. No un azul tenue, un azul profundo, intenso, imposible. Más azul que el propio Sol. Déjame repetir esto porque es absolutamente crítico para entender la magnitud de la anomalía. Un objeto siendo bañado por radiación solar, liberando supuestamente material,
Un objeto cuya superficie debería estar considerablemente más fría que el Sol, se volvió más azul que nuestra estrella madre. Esto viola todo lo que sabemos sobre cometas. Los cometas siempre se vuelven más rojos cuando se acercan al Sol. Siempre. Es una de las predicciones más confiables en toda la astronomía cometaria. El polvo calentado, las partículas incandescentes, los gases ionizados, todo contribuye a ese tono rojizo característico que hemos visto en cada fotografía de cada cometa que ha pasado cerca del Sol en toda la historia de la observación astronómica. Pero el 3I Atlas hizo lo imposible. Se volvió azul, un color que en física solo puede significar dos cosas: o una temperatura extremadamente alta, mucho más alta de lo que debería ser posible para un objeto a esa distancia del Sol, o algún tipo de fuente de luz artificial. Avi Loeb estaba monitoreando cada segundo de esto en tiempo real, y los datos confirmaron sus sospechas más inquietantes. Este objeto no es lo que aparenta ser. Pero espera, porque lo del color azul es apenas el aperitivo. La verdadera locura, el verdadero momento de ruptura cerebral, viene cuando miramos lo que sucedió después del perihelio, cuando miramos lo que no debería ser posible según las leyes más básicas de Newton. El 3I Atlas aceleró. No siguió la trayectoria que debería haber seguido si su órbita estuviera moldeada únicamente por la gravedad del Sol y los planetas. Cambió su velocidad de una manera que desafía toda explicación gravitacional. Esto no es especulación, está documentado, es medible, es innegable. Los datos orbitales de múltiples observatorios independientes lo confirman. El 3I Atlas ejecutó lo que los científicos llaman una aceleración no gravitacional. Ahora, si este fuera un cometa estándar, esa aceleración tendría una explicación perfectamente natural y conocida. Cuando los gases se evaporan de la superficie de un cometa, no se dispersan uniformemente en todas direcciones. Hay direccionalidad, basada en dónde está el Sol, cómo rota el cometa, qué áreas están siendo bombardeadas con más intensidad. Y cuando esos gases son expulsados en una dirección preferencial, crean empuje. La tercera ley de Newton en perfecta acción. El gas dispara en una dirección, el cometa es empujado en la dirección opuesta. Esto es completamente normal en cometas. De hecho, es tan común que los astrónomos siempre lo incluyen en sus cálculos orbitales. Saben que los cometas experimentarán estas pequeñas aceleraciones a medida que se acercan al Sol. Es parte esperada del comportamiento cometario estándar. Pero aquí está el problema, el maldito problema que está manteniendo despiertos a los científicos. Avi Loeb hizo un cálculo extraordinariamente simple usando conservación de momento. Tomó la cantidad de aceleración que fue observada y calculó hacia atrás. ¿Qué tanto gas tendría que haber sido expulsado para crear esa aceleración? El número que obtuvo fue absolutamente devastador. Para producir el nivel de aceleración documentado, el 3I Atlas tuvo que haber perdido como mínimo entre el 10 y el 20% de su masa total. No es un límite superior optimista, es un límite inferior conservador. Probablemente perdió incluso más. Estamos hablando de un objeto masivo, con decenas de miles de millones de toneladas. Y según la física más básica que enseñamos en escuelas secundarias, perdió al menos varios miles de millones de toneladas de material en cuestión de días mientras pasaba por el perihelio. Miles de millones de toneladas. Para poner esto en perspectiva humana, imagina perder el 20% de tu peso corporal en un solo día. No gradualmente durante meses, en 24 horas. Sería catastrófico, visible, imposible de ignorar. Ahora multiplica eso por la escala de un objeto cósmico y tendrás una idea de lo que estamos hablando. Debería haber una cola masiva, brillante, extendiendo por millones de kilómetros detrás del objeto. Debería ser visible desde la Tierra. Debería ser imposible de perder. Entonces, los telescopios más avanzados del planeta se giraron hacia el 3I Atlas, el Hubble, el Géminis, los observatorios terrestres más potentes, todos buscando esa cola inevitable. Y encontraron nada, absolutamente nada, solo un punto difuso de luz moviéndose silenciosamente a través del vacío como si nada extraordinario hubiera sucedido, como si las leyes de la física fueran meras sugerencias opcionales. Ahora viene la parte donde tu cerebro intentará rechazar lo que estás a punto de escuchar, donde cada instinto racional te dirá que debe haber un error, una mala interpretación, algo que los científicos pasaron por alto, pero no lo hay. Avi Loeb y su equipo verificaron los datos docenas de veces, revisaron cada cálculo,
Consultaron con colegas en 3 continentes y todos llegaron a la misma conclusión: imposible. Las matemáticas predicen una cosa, la realidad muestra otra, y no existe un puente entre ambas. Es como si el universo mismo estuviera jugando con las reglas que creíamos absolutas. Piénsalo así. Tienes la ecuación más simple de conservación de momento. Algo que aprendiste en la escuela, algo que nunca, jamás en toda la historia de la ciencia observacional ha fallado, y ahora frente a tus ojos está fallando. O peor aún, algo está haciendo que parezca que falla. Pero Avi Loeb no es alguien que se rinde ante un misterio. Ha dedicado los últimos 3 años de su vida a estudiar objetos interestelares y sabe que cuando te enfrentas a lo imposible, solo quedan 2 opciones: o tu comprensión del universo está incompleta o estás observando algo que nunca antes habías visto. Y cada día que pasa, cada nuevo dato que llega de los telescopios, lo empuja más hacia la segunda opción. Porque verás, el 3I Atlas no es simplemente extraño, es sistemáticamente extraño. Cada anomalía que presenta está perfectamente calculada para desafiar nuestras expectativas de la manera más específica posible. Es casi como si alguien o algo hubiera diseñado este objeto para ser indetectable bajo nuestros métodos convencionales de observación, para moverse de maneras que parecen naturales hasta que haces las matemáticas, y entonces todo se desmorona. Déjame mostrarte algo que te va a volar la mente. Cuando Avi Loeb calculó la cola cometaria que debería haber producido el 3I Atlas basándose en su aceleración, los números fueron claros. Debería haber una pluma de gas y polvo extendiéndose por aproximadamente 10 millones de kilómetros detrás del objeto. 10 millones de kilómetros. Para ponértelo en perspectiva, eso es equivalente a 26 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Es una extensión tan masiva que sería visible no solo desde la Tierra, sino potencialmente desde Marte. Los astrónomos aficionados, con telescopios modestos en sus patios traseros, deberían poder verla. Pero cuando apuntaron los telescopios más poderosos del planeta hacia donde debería estar esa cola, encontraron solo la oscuridad del espacio. Nada, ni una molécula de gas, ni una partícula de polvo, como si miles de millones de toneladas de material hubieran sido borradas de la existencia. Y aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente inquietantes, porque hay solo unas pocas explicaciones posibles, y todas son problemáticas. La primera, nuestras leyes de conservación de momento están equivocadas. Pero eso significaría que cada cohete que hemos lanzado, cada satélite que orbita la Tierra, cada misión espacial de los últimos 70 años funcionó por pura suerte. Es absurdo. La segunda, hay algún mecanismo físico completamente desconocido operando aquí, algo que puede producir aceleración sin expulsar masa visible. Pero en 400 años de física moderna, nunca hemos observado nada remotamente parecido. Y la tercera opción, la que Avi Loeb está comenzando a considerar seriamente, es la que nadie quiere mencionar en conferencias científicas respectables: que el 3I Atlas no es natural. Antes de que pienses que esto es ciencia ficción, déjame recordarte algo crucial. Avi Loeb no es un teórico de conspiración, es uno de los astrofísicos más publicados del planeta. Ha escrito más de 700 artículos científicos revisados por pares. Ha sido profesor en Harvard durante décadas y está diciendo públicamente, con su reputación en juego, que debemos considerar la posibilidad de que objetos tecnológicos de otras civilizaciones podrían estar visitando nuestro sistema solar. Y no lo dice a la ligera, lo dice porque los datos lo están forzando hacia esa conclusión. Porque cuando eliminas lo imposible, lo que queda, por improbable que sea, debe ser la verdad. Y lo improbable aquí es que estamos observando tecnología. Pero espera, hay más, mucho más. Porque el color azul y la falta de cola son solo el comienzo de una lista de anomalías tan larga que desafía la coincidencia. Permíteme presentarte las 10 imposibilidades del 2I Atlas, 10 características que individualmente podrían ser explicadas con esfuerzo, pero juntas, todas en un único objeto, crean un patrón que es estadísticamente tan improbable que cualquier científico honesto debe detenerse y cuestionar todo.
Primera anomalía: el chorro antisolar. Tanto el telescopio Hubble como el Gemini confirmaron que hay material siendo expulsado del 2I Atlas en dirección hacia el Sol, contra la presión de radiación. Es como ver humo cayendo en lugar de subir. Físicamente posible en circunstancias muy específicas, pero extremadamente raro, y combinado con todo lo demás, sospechoso. Segunda anomalía: su masa extraordinaria. El 2I Atlas es aproximadamente 1 millón de veces más masivo que Oumuamua, el primer objeto interestelar confirmado que detectamos en 2017. También es significativamente más masivo que Borisov, el segundo visitante interestelar, y sin embargo, se está moviendo más rápido que ambos. Esto es estadísticamente muy improbable. Los objetos masivos generalmente se mueven más lento en trayectorias interestelares, debido a cómo funcionan los encuentros gravitacionales con estrellas. Ver algo tan grande moviéndose tan rápido es como ver a un elefante ganar una carrera contra guepardos. No es imposible, pero definitivamente levanta cejas. Tercera anomalía: el alineamiento orbital perfecto. La trayectoria del 2I Atlas está alineada dentro de solo 5 grados con el plano eclíptico, ese disco imaginario donde orbitan todos nuestros planetas. Para un objeto viniendo del espacio interestelar, desde cualquier dirección aleatoria de la galaxia, la probabilidad de que su camino esté tan perfectamente alineado con nuestro sistema planetario es de aproximadamente 0,2%. Es como lanzar un dardo desde 1 kilómetro de distancia y dar en el centro exacto de la diana. Cuarta anomalía: el momento perfecto. El 2I Atlas pasó dentro de decenas de millones de kilómetros de Marte, Venus y Júpiter, y lo hizo de tal manera que era completamente invisible desde la Tierra durante su perihelio debido a su posición relativa al Sol. Es como si hubiera sido programado para evitar observación máxima durante su momento más crítico. Podría ser coincidencia, pero es el tipo de coincidencia que te hace sudar frío. Quinta anomalía: emisiones de níquel sin hierro. El espectro del 2I Atlas mostró líneas claras de níquel, pero sin las correspondientes líneas de hierro que normalmente acompañan al níquel en todos los objetos astrofísicos naturales que conocemos. Esta proporción es inquietantemente similar a las aleaciones de níquel que los humanos producimos industrialmente para aplicaciones tecnológicas avanzadas. Nunca, en toda la historia de la astronomía, habíamos visto esta firma espectral en un cometa o asteroide natural. Sexta anomalía: composición pobre en agua. Los análisis sugieren que el 2I Atlas contiene solo aproximadamente 4% de agua por masa. Esto es radicalmente opuesto a los cometas que hemos estudiado, que típicamente son bolas de nieve sucia, principalmente hielo de agua. Un cometa con tan poca agua es como encontrar un desierto en el Océano Pacífico. No imposible, pero extremadamente raro. Séptima anomalía: polarización negativa extrema. La luz que refleja el 2I Atlas muestra un patrón de polarización que no tiene precedentes entre todos los cometas conocidos en nuestro catálogo de 50 años. La polarización nos revela cómo está estructurada la superficie, y esta superficie no coincide con ningún material cometario natural que hayamos estudiado jamás. Es como si estuviera hecha de algo que nunca hemos visto en la naturaleza. Octava anomalía: la dirección de origen. Cuando los científicos rastrearon la trayectoria del 2I Atlas hacia atrás en el tiempo, cuando calcularon de qué parte de la galaxia vino originalmente, descubrieron algo escalofriante. Su dirección de origen coincide dentro de 9 grados con la ubicación de la señal WOW, esa misteriosa transmisión de radio captada en 1977 que durante 72 segundos pareció ser exactamente lo que SETI había estado buscando: una señal de inteligencia extraterrestre. Nunca se repitió, nunca fue explicada. Y ahora, casi 50 años después, un objeto físico está llegando de la misma región del espacio. Podría ser coincidencia, pero ¿cuántas coincidencias son demasiadas? Novena anomalía:
ese color azul imposible durante el perihelio, más azul que el Sol mismo, físicamente implausible para cualquier cometa natural siendo calentado por radiación solar, a menos que haya algún proceso completamente desconocido o a menos que la fuente de luz no sea el Sol reflejado, sino algo interno. Y décima anomalía, la ausencia total de cola cometaria después de perder miles de millones de toneladas de masa según conservación de momento, que es exactamente donde comenzamos este viaje desconcertante. 10 anomalías, cada una rara por sí sola, pero todas juntas en un único objeto. La probabilidad compuesta es astronómica. Es como lanzar 10 monedas al aire simultáneamente y que todas caigan de canto. Técnicamente posible, pero tan improbable que cualquier persona razonable comenzaría a sospechar que hay algo más sucediendo. Y entonces llegamos a la pregunta que se está volviendo imposible de evitar, la pregunta que está siendo susurrada en pasillos de universidades y laboratorios de todo el mundo. ¿Qué pasa si no estamos solos? ¿Qué pasa si el 3I Atlas no es un cometa sino una sonda? ¿Qué pasa si estamos siendo visitados por una civilización que desarrolló tecnología miles o millones de años antes que nosotros? Avi Loeb aborda esto directamente, porque ya no puede ignorarlo. Si este objeto resulta ser tecnológico, si realmente estamos ante evidencia de inteligencia extraterrestre, ¿qué significa para nosotros? Este objeto se mueve 3 veces más rápido que nuestro cohete más veloz. Es 50 veces más grande que el Starship de SpaceX. Si tuviera intenciones hostiles, no hay absolutamente nada que pudiéramos hacer. Estamos completamente indefensos frente a tecnología de ese calibre. Pero Loeb ofrece una perspectiva diferente, casi reconfortante. Dice que si somos visitados por una civilización tecnológica superior y sobrevivimos a ese encuentro, debería llenarnos de humildad y asombro. Debería hacernos reconocer que tenemos hermanos mayores en nuestra familia cósmica de civilizaciones inteligentes, que no estamos solos en este universo vasto y oscuro. Y eso no debería aterrarnos, debería inspirarnos, debería motivarnos a evolucionar, a alcanzar ese nivel de desarrollo, a convertirnos en una especie capaz de explorar las estrellas como ellos lo hacen, porque si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos. Es solo cuestión de tiempo, dedicación y voluntad de sobrevivir. El 3I Atlas ha hecho algo que ningún cometa debería poder hacer. Ha violado las leyes más básicas de la física frente a la observación de la humanidad. Ha perdido miles de millones de toneladas de masa sin dejar rastro. Se ha movido de maneras que desafían la gravedad. Ha mostrado colores imposibles y ha obligado a científicos de élite a admitir públicamente, muchos por primera vez en sus carreras, que no tienen explicación, que están desconcertados, que están considerando posibilidades que hace apenas 5 años habrían sido ridiculizadas en conferencias académicas. Y en menos de 6 semanas, el 19 de diciembre de 2025, mientras el mundo se prepara para la Navidad, el 3I Atlas estará en su punto más cercano a la Tierra desde que entró a nuestro sistema solar. Los telescopios más avanzados del planeta estarán apuntando hacia él. Los mejores científicos estarán analizando cada fotón de luz que refleje, y los datos que recolectemos ese día podrían cambiar todo. Podrían confirmar que es solo un cometa extraordinariamente extraño, una anomalía natural que eventualmente comprenderemos. O podrían confirmar algo mucho más profundo, algo que nos obligue a reconocer que no estamos solos en este cosmos infinito, que nunca lo estuvimos. Y que finalmente, después de siglos de preguntarnos si hay alguien más allá de las estrellas, tenemos nuestra respuesta. El 3I Atlas continúa su viaje silencioso hacia nosotros, sin cola, sin explicación, desafiando cada predicción. Y lo que descubramos cuando llegue podría ser lo más importante que la humanidad haya jamás aprendido. Porque algunas preguntas no pueden esperar, y esta es una de ellas.